Millionaire repudió a su hija por haberse enamorado de un camarero, pero se sorprendió al enterarse de lo que hizo. El sol de la mañana catalana bailaba sobre las aguas cristalinas de Tossa de Mar, creando un espectáculo de luces que Isabela Martínez observaba desde el balcón de su azotea. Sus delicados dedos jugaban con el borde de la taza de café, mientras sus ojos marrones, heredados de su difunta madre, se perdían en la inmensidad del Mediterráneo. El aroma del café premium, importado de una pequeña finca colombiana, ya no podía enmascarar el vacío que crecía en su pecho. A los 28 años, Isabela tenía todo lo que el dinero podía comprar. Su armario era un desfile de las marcas europeas más prestigiosas. Su armario, una galería de arte de accesorios exclusivos, y su agenda social era la envidia de toda la alta sociedad barcelonesa. Fernando Martínez, su padre, había construido un imperio hotelero que se extendía por la Costa Brava, y desde muy joven fue preparada para ser la heredera perfecta. Señorita Isabela, la voz de María, su ama de llaves durante más de 2 décadas, interrumpió sus pensamientos. Tu padre está al teléfono. Quiere confirmar su asistencia a la cena de negocios de esta noche. Isabela suspiró profundamente, sintiendo el familiar peso de la expectativa sobre sus hombros. Dile que ahí estaré, María, como siempre. La institutriz vaciló un momento, sus amables ojos estudiando a la joven que acababa de criar. Déjame decirte algo, pequeña. Al ver el suave asentimiento de Isabela, continuó. A veces, el brillo más hermoso no proviene de los diamantes, sino de los ojos de aquellos que son verdaderamente felices. Las palabras de María resonaron en la mente de Isabela, mientras se preparaba para otro día de reuniones y compromisos sociales cuidadosamente orquestados por su padre. Fernando Martínez no era un mal hombre. Al contrario, su dedicación a su única hija era incuestionable. Desde la prematura muerte de su esposa, cuando Isabela tenía solo 5 años, ha canalizado toda su energía en construir un futuro perfecto para su pequeña princesa. El despacho de Isabela, en el piso 20 del Centro de Negocios Martínez, tenía una vista panorámica de Barcelona, pero ya casi no lo notaba. Sus mañanas estaban llenas de informes financieros, sus tardes con reuniones de estrategia y sus tardes eran una serie interminable de eventos sociales en los que su padre le presentaba sutilmente a jóvenes emprendedores prometedores. ¿Qué pensaría tu madre de todo esto?, murmuró Isabela para sí misma, con los ojos fijos en una vieja fotografía que tenía sobre la mesa. Elena Martínez sonrió radiante ante la imagen, sus ojos llenos de esa alegría auténtica que Isabela ya no podía encontrar en su propio reflejo. Sonó el teléfono, devolviéndola a la realidad. Era su padre, recordándole la cena de aquella noche en la Mar Azul, el nuevo restaurante de 5 estrellas de Tossa de Mar. Es una oportunidad importante, Isabela, dijo. Su voz mezclaba autoridad y afecto. Ricardo Velázquez estará allí con su hijo Felipe. Acaba de regresar de Harvard y... Papá, lo interrumpió Isabela en voz baja, allí estaré, como siempre. Cuando colgó el teléfono, Isabela no imaginó que esa noche cambiaría por completo el curso de su vida, que en unas horas, en un restaurante junto al mar, encontraría algo que todo el dinero de su padre no podía comprar, la oportunidad de ser realmente ella misma. La Mar Azul brilló bajo el cielo estrellado de la Costa Brava. Sus paredes de cristal reflejaban las luces doradas del interior, creando una atmósfera etérea que se mezclaba con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la playa. Isabela llegó a propósito 15 minutos antes de la hora programada, una costumbre que su padre siempre elogió como una marca registrada de los verdaderos profesionales.
con un vestido de seda azul marino que realzaba su elegante silueta, decidió esperar en la zona del bar, lejos de las miradas indiscretas de los demás invitados que ya comenzaban a llegar. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. ¿Puedo sugerir algo diferente esta noche? Su voz era profunda y melodiosa, con un acento que mezclaba catalán y castellano. El camarero tenía unos ojos ámbar que parecían sonreír junto con sus labios, y sus manos se movían con una gracia natural mientras colocaba las copas de cristal detrás de la barra. ¿Diferente? Isabela arqueó una ceja intrigada. Normalmente pedía su habitual martini con aceitunas, una opción segura y sofisticada que su padre aprobaba. «Me parece que eres alguien que aprecia las historias», respondió, empezando a preparar algo sin esperar su respuesta. «Esta bebida es una receta de mi abuela, inspirada en los colores del atardecer en Tossa de Mar». Isabela observaba, fascinada, cómo mezclaba los ingredientes con la precisión de un artista. «¿Tu abuela era camarera?» Una carcajada sincera escapó de sus labios. «No, era pescadora. Pero dijo que las mejores historias son como las buenas bebidas. Deben tener color, sabor y un toque de misterio». Deslizó un vaso sobre el mostrador, donde los tonos naranjas y rojos se mezclaban como un horizonte líquido. «Por cierto, soy Javier, Isabela», respondió ella automáticamente, llevándose el vaso a los labios. El sabor era una danza compleja de cítricos con toques de miel y un sutil toque de especias. No se parecía a nada que hubiera probado antes. Era real, auténtico, vivo. «¿Y después?», preguntó Javier, con los ojos fijos en los de ella, con genuino interés. «Es increíble», admitió con una sonrisa espontánea en sus labios. «¿Cómo descubrió tu abuela esta combinación?» «Es una historia larga», comenzó Javier, pero fue interrumpido por la llegada de Fernando Martínez, quien se mostró imponente en la barra. «Isabela, querida, los Velázquez acaban de llegar», anunció su padre, lanzando una mirada crítica a la colorida bebida que tenía en la mano. «Ya me voy, papá», respondió ella, poniéndose de pie con su habitual gracia ensayada. Sin embargo, antes de alejarse, miró a Javier. «Tal vez puedas contarme esa historia en otro momento». «Las mejores historias siempre encuentran su momento», respondió él con una sonrisa serena, observando cómo ella se alejaba hacia otra noche de expectativas y apariencias. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela probó la posibilidad y era más dulce que cualquier bebida que hubiera probado en su vida. En las semanas que siguieron, Isabela comenzó a desarrollar un interés peculiar en la Mar Azul. Sus visitas, que antes se limitaban a compromisos sociales, se han vuelto más frecuentes y personales. Descubrió que el restaurante tenía una energía diferente en las tardes tranquilas, cuando el sol comenzaba a despedirse y las mesas aún estaban vacías. «¿Así que tu abuela realmente nadaba todos los días hasta esa pequeña isla?», preguntó Isabela, señalando un punto lejano. En el horizonte, estaba sentada en una de las mesas al aire libre del restaurante, donde Javier organizó las toallas para el servicio de la noche. «Hasta los 90 años», confirmó con un brillo de orgullo en los ojos. Decía que el mar era el mejor maestro que alguien podía tener. Nunca mintió sobre su fuerza, nunca fingió ser algo que no era. Isabela absorbió esas palabras pensando en cuántas veces había hecho exactamente lo contrario. Fingir ser algo que no era. Debe haber sido increíble crecer con alguien así. «Ella fue la que me enseñó a cocinar», reveló Javier, haciendo una pausa en su trabajo para sentarse un momento. «En realidad, este restaurante…», vaciló, como si decidiera si continuar. «Este restaurante…», Isabela animada, genuinamente interesada.
Es mi sueño lograr lo que ella nunca pudo, transformar sus recetas, los sabores de nuestra familia, en algo que todos puedan probar. Por ahora solo soy un camarero, pero un día sus ojos brillaban, con determinación. ¿Por qué no ahora?, preguntó Isabela impulsivamente. Quiero decir, claramente tienes talento. Esa bebida que me sirvió el primer día. La vida no siempre es tan simple como nos gustaría, sonrió, con un toque de melancolía en su voz. Pero bueno, ¿quieres conocer la cocina? El chef Miguel está preparando algo especial para esta noche. En la cocina, Isabela descubrió un mundo completamente nuevo. Era caótico, ruidoso y francamente fascinante. Observaba a Javier moverse familiarmente entre las ollas y los hornos, explicando cada detalle con una pasión contagiosa. «¡Pruebe esto!», ofreció, extendiendo una cucharada con una salsa aromática. El sabor explotó en su boca. Era rico, complejo e inexplicablemente reconfortante. «Es increíble», susurró, dándose cuenta de que nunca había probado algo tan auténtico en todos los restaurantes con estrellas que frecuentaba. «Es la receta de mi abuela», explicó Javier, «con algunas modificaciones propias». En ese momento María, que había acompañado a Isabela al restaurante, apareció en la puerta de la cocina con expresión preocupada. «Señorita, su padre está llamando. Quiere saber por qué te perdiste la reunión con los inversores esta tarde». La realidad golpeó a Isabela como una ola fría. Se había olvidado por completo del encuentro, perdida en las historias de Javier y en los aromas de la cocina. «Yo tengo que irme», dijo apresuradamente. Su rostro perdió parte de su color. «Gracias para todo». Mientras se alejaba rápidamente, Isabela sintió que su corazón se partía. Por un lado, la culpa por haber decepcionado a su padre. Por el otro, la embriagadora sensación de que por primera vez en años estaba viviendo de verdad. La mansión de los Martínez estaba tranquila cuando Isabela llegó, pero podía sentir la tensión en el aire como la calma que precede a una tormenta. Fernando la esperaba en su despacho, una imponente sala decorada con muebles de caoba y una vista privilegiada al Mediterráneo. «3 reuniones, Isabela». Su voz era controlada, pero sus ojos revelaban su decepción. «3 reuniones importantes que te perdiste esta semana. Y ahora María me cuenta que ha estado pasando las tardes en un restaurante, hablando con empleados». «Papá, te lo puedo explicar», empezó Isabela, pero Fernando levantó la mano silenciándola. «No es necesario. Lo sé todo. Ese camarero prácticamente escupió la palabra. Te han visto enseñándote a cocinar. Un Martínez en la cocina de un restaurante, como una persona normal», añadió Isabela, sorprendiéndose a sí misma con el tono firme de su voz. «Y sí, he aprendido mucho de Javier. Entiende de gastronomía, de tradición». «¿Javier?». Fernando arqueó las cejas y su expresión se endureció. «Entonces, ¿eres lo suficientemente íntimo como para usar nombres de pila? Isabela, eres la heredera del grupo Martínez. Tenemos una reputación que proteger, una posición que mantener. ¿Y quién decidió que esta posición es más importante que mi felicidad?». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando se acercó a la ventana, con la espalda rígida como una estatua. «Tu madre...». Él comenzó. Su voz se suavizó por un momento. «Ella siempre ha querido que tuvieras todo lo que ella no tenía. Una vida sin preocupaciones, sin dificultades. Pero papá...». Se acercó Isabela, tocándole el brazo suavemente. «¿Crees que mamá quería que viviera una vida sin amor, sin pasión por lo que hago?». Fernando se volvió bruscamente. «Amor, pasión, Isabela, apenas lo sabes».
Ese camarero, ¿qué puede ofrecerte aparte de sueños imposibles y promesas vacías? Me ofreció algo que nunca encontré en ninguna de sus cenas de negocios o eventos sociales, respondió, sintiendo que las lágrimas se formaban en sus ojos. Autenticidad. La autenticidad no paga facturas, cariño, replicó Fernando secamente. No mantiene el estilo de vida al que estás acostumbrado. Mañana voy a hablar con el gerente de la Mar Azul. Está claro que este tipo se está aprovechando de la situación y... ¡No! Exclamó Isabela. Papá, por favor no hagas eso. Javier no se está aprovechando de nada, ni siquiera sabe quién soy realmente. Fernando se detuvo entrecerrando los ojos. ¿A qué te refieres? Isabela se mordió el labio, dándose cuenta de su error. Él no sabe que soy Martínez. Piensa que soy un cliente más del restaurante. Una sonrisa sin sentido del humor curvó los labios de Fernando. Oh, ¿así que eso es todo? ¿Una pequeña aventura en el anonimato? ¿Jugando a ser una persona común? Isabela, basta de tonterías. Mañana asumirás la dirección del nuevo proyecto en Madrid y... No, papá. Lo interrumpió Isabela con voz temblorosa pero firme. No voy a ir a Madrid. No seguiré viviendo la vida que has planeado para mí. Necesito descubrir quién soy realmente. Por primera vez en su vida, Isabela vio a su padre realmente conmocionado. Fernando la miró fijamente como si no la reconociera, como si la hija que había criado con tanto cuidado hubiera sido reemplazada por un extraño. Si continúas con esta locura, dijo finalmente, con cada palabra pesada como un plomo, no puedo garantizar tu lugar en la compañía o en la familia. El ultimátum flotaba en el aire como una pesada nube. Isabela sintió el peso de 28 años de expectativas sobre sus hombros, pero por primera vez también sintió la fuerza para llevarlo, o tal vez para finalmente dejarlo ir. La pequeña maleta que llevaba Isabela contenía solo lo esencial. Algo de ropa sencilla, documentos y una sola fotografía de su madre. Observó su reflejo en el espejo de su habitación de hotel, no en el Gran Marina ni en ningún otro establecimiento de lujo del Imperio Martínez, sino en un hotel familiar y acogedor en el centro histórico de Tossa de Mar. María había llorado mientras él la ayudaba a hacer las maletas, pero también se había metido discretamente un sobre en el bolsillo. Los ahorros de toda tu vida, había explicado el ama de llaves con los ojos llorosos. Siempre supe que un día encontrarías tu propio camino, pequeña. Ahora, sentada en la sencilla cama del hotel, Isabela abrió su laptop por última vez para enviar un correo de renuncia al directorio de Grupo Martínez. Sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado, pero su mente estaba despejada. Después de toda una noche de reflexionar sobre la conversación con su padre, supo que no había vuelta atrás. Necesito hacer esto en persona, murmuró para sí misma, cerrando su computadora portátil. Había una última persona que merecía saber la verdad. La Mar Azul estaba tranquila esa mañana de martes. Isabela encontró a Javier arreglando la mise en place para el almuerzo, con el rostro concentrado mientras pulía los cubiertos de... ¡Y plata! «Tenemos que hablar», dijo ella con voz más firme de lo que se sentía por dentro. Javier alzó la vista. Una sonrisa se formó en sus labios, pero algo en su expresión lo hizo detenerse. ¿Pasó algo? No he sido del todo honesta contigo, empezó Isabela, sentada en uno de los taburetes del bar. Mi nombre es Isabela Martínez. Sí, de esos Martínez. Vio el reconocimiento pasar por su rostro, seguido de una serie de otras emociones que no pudo descifrar del todo. La Mar Azul es propiedad de tu padre, se dio cuenta Javier lentamente, dejando la servilleta que sostenía sobre el mostrador. Lo fue, corrigió Isabela en voz baja. Yo lo dejé todo. La empresa, la herencia, todo,
¿O qué? La pregunta era simple, pero cargada de significado. Isabela respiró hondo, reuniendo su coraje, porque por primera vez en mi vida encontré algo real, algo que no se puede comprar ni vender. Lo encontré. Ella vaciló. Sus ojos se encontraron con los de él. Encontré a alguien que me mostró que hay más en la vida que los estados financieros y las apariencias. Javier permaneció en silencio durante un largo momento, procesando sus palabras. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Isabela soltó una carcajada nerviosa. Ahora estoy buscando trabajo. Resulta que conozco un restaurante al que le vendría bien, alguien que estuviera dispuesto a aprender todo desde el principio. Isabela, empezó Javier con tono serio, no tienes ni idea de lo que es trabajar en una cocina profesional. El calor, las horas de pie, los cortes, las quemaduras. Entonces enséñame, le interrumpió ella, inclinándose sobre el mostrador. Enséñame todo. Quiero aprender cada detalle, cada técnica, cada historia detrás de cada plato. Ya no quiero vivir una vida de apariencias, Javier. Quiero crear algo real, algo significativo. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Finalmente, Javier recogió algo debajo del mostrador. Un delantal blanco, limpio y planchado. La primera lección, dijo tendiéndole el delantal, es que en la cocina todo el mundo empieza de cero. No importa quién fueras, aquí eres solo otro aprendiz. Isabela tomó el delantal, sintiendo la tela áspera entre sus dedos. Era muy diferente de las telas finas a las que estaba acostumbrada, pero de alguna manera se sentía mucho más valiosa. Las primeras semanas en la cocina de la Mar Azul fueron una dolorosa revelación para Isabela, literalmente. Sus dedos, una vez perfectamente cuidados, ahora lucían pequeños cortes y callosidades. Le dolía la espalda después de largas horas de pie, y su cabello, siempre impecable, ahora vivía en un simple moño debajo de su gorro de cocina. «Más delgada», le ordenó Javier, observando cómo ella se esforzaba por cortar las cebollas en cubos uniformes. La consistencia es tan importante como el sabor. Cada pieza debe cocinarse de manera uniforme. Isabela parpadeó. Sus ojos ardían con las cebollas, pero siguió cortando. Estaba decidida a dominar todas las técnicas, por muy básicas que fueran. El chef Miguel, inicialmente escéptico sobre tener a la princesa Martínez en su cocina, comenzaba a mostrar un respeto a regañadientes por su persistencia. «¿Sabes?», comentó una tarde mientras Isabela limpiaba minuciosamente un montón de mejillones. «No pensé que durarías una semana». «Yo también tenía mis dudas», admitió, sonriendo mientras le quitaba las barbas a otro mejillón. «Pero hay algo especial aquí, algo que nunca encontré en los restaurantes de 5 estrellas que frecuentaba». «Es el alma», respondió Javier, acercándose con una caja de tomates frescos. La diferencia entre cocinar por obligación y cocinar por amor. Las tardes en la cocina tenían su propio ritmo. Entre la preparación de la mise en place y las prisas de la cena, hubo momentos de calma donde Javier compartió con Isabela las historias detrás de cada plato. Aprendió no solo técnicas de cocina, sino también sobre la cultura local, las tradiciones familiares y los pequeños secretos transmitidos de generación en generación. «¿Ves cómo baila el aceite de oliva en la sartén?», explicaba, demostrando la técnica para hacer el tradicional ol y oli. «Mi abuela solía decir que se necesita paciencia y amor para transformar ingredientes simples en algo extraordinario». En uno de esos momentos de tranquilidad, mientras preparaban una paella juntas, Isabela se dio cuenta de que estaba sonriendo, no la sonrisa estudiada que usaba en los eventos sociales, sino una sonrisa genuina que venía de adentro. «¿En qué estás pensando?», preguntó Javier notando su expresión.
«Qué extraño es», replicó ella, añadiendo azafrán al caldo con cuidado, como él le había enseñado. «Pasé años en restaurantes muy caros, pero nunca entendí realmente la comida hasta ahora. Nunca entendí que cada plato cuenta una historia». Javier dejó de hacer lo que estaba haciendo y sus ojos se encontraron con los de ella. «¿Y qué historia quieres contar, Isabela?». La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento se quedó en silencio, observando el vapor que salía de la paella, llevando aromas de mar y tierra. «Quiero contarte una historia sobre nuevos comienzos», respondió finalmente, «de encontrar la belleza en las cosas simples, acerca de...». Ella vaciló. Su corazón se aceleró ligeramente, acerca de encontrar el coraje para seguir al corazón. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Javier dio un paso hacia ellos, pero fueron interrumpidos por el sonido de las ollas, cayendo en la zona de lavado. «¡Los platos! ¡Rápido!», gritó el chef Miguel rompiendo el momento. La prisa de la cena comenzaba y la cocina pronto se llenaría de pedidos y urgencia. Mientras metía la paella en el horno, Isabela se dio cuenta de que ya no echaba de menos su antigua vida. Los callos de sus manos se habían convertido en insignias de honor, y cada pequeña quemadura era un recordatorio de que, por fin, estaba viviendo de verdad. Una suave brisa soplaba desde el Mediterráneo mientras Isabela y Javier caminaban por la playa después de horas. Era una tradición que habían desarrollado durante las últimas semanas. Después de la hora punta de la cena, cuando la cocina estaba limpia y organizada para el día siguiente, se escapaban para respirar el aire del mar y hablar. «¿Así que nunca has probado churros caseros antes de trabajar aquí?», preguntó Javier incrédulo, mordiendo uno de los churros aún calientes que habían traído de la cocina. Isabela se echó a reír, negando con la cabeza. Aunque no lo creas, los churros no formaban parte del menú de los desayunos gourmet que organizaba mi padre. De hecho, vaciló agarrando un churro para ella. «Hay muchas cosas simples que nunca he probado». «¿Cómo qué?», preguntó Javier, deteniéndose a observar las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. «¿Cómo eso?», respondió ella en voz baja, haciendo un gesto a su alrededor. «Caminando descalzo sobre la arena. Come con las manos. Ríete sin preocuparte de si me están observando o juzgando». Javier la observó por un momento, sus ojos reflejando el resplandor de las luces lejanas en el paseo marítimo. «¿Sabes lo que decía mi abuela sobre la felicidad? Que le guste un buen plato, que no tiene que ser complicada para ser especial». Isabela sintió que su corazón se aceleraba con su cercanía, con la forma en que sus palabras parecían tocar algo profundo en su alma. «Tu abuela parecía ser una mujer muy sabia». Lo fue. Sonrió con un dejo de melancolía en su voz. «Y ella te habría amado. Sobre todo después de ver cómo has dominado tu receta de crema catalana». «Todavía no es perfecto», protestó Isabela, recordando sus intentos anteriores. «No tiene por qué ser perfecto», respondió Javier, volviéndose hacia ella. «Hay que tener alma, y el tuyo sí». El momento que siguió fue cargado con electricidad. Isabela podía sentir el corazón latiendo contra su pecho, consciente de cada centímetro que los separaba. Javier levantó la mano lentamente, tocándose la cara con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas de trabajar en la cocina. «Isabela», susurró él, inclinándose ligeramente hacia ella. Fue entonces cuando sonó su teléfono celular. El sonido estridente rompió la magia del momento. Era María. «Señorita Isabela», la voz del ama de llaves era tensa. «Tu padre. Él se ha dado cuenta de dónde estás trabajando. Está furioso. Está amenazando con vender la Mar Azul a una cadena internacional de restaurantes». Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas.
La Mar Azul no era solo un restaurante, era el sueño de Javier, el lugar donde el chef Miguel había trabajado durante décadas, el sustento de decenas de familias. «¿Qué pasa?», preguntó Javier, notando su expresión. Isabela tragó saliva, sintiendo que el peso de su decisión anterior volvía con toda su fuerza. ¿Cómo podía decirle que su presencia allí amenazaba todo lo que él apreciaba? La noche que debería haber sido mágica se convirtió en una pesadilla silenciosa. Isabela apenas dormía, dando vueltas en la cama del pequeño hotel, pensando en todas las vidas que se verían afectadas por la venganza de su padre. Para cuando salió el sol, ya había tomado una decisión dolorosa. «Tenemos que hablar», le dijo a Javier nada más llegar al restaurante, antes incluso de ponerse el delantal. Su voz tembló ligeramente, pero sus ojos estaban decididos. Javier la condujo a la cubierta vacía, donde aún no estaban puestas las mesas para el trabajo del día. El mar estaba agitado esa mañana, como si reflejara la agitación en su corazón. «Mi papá se dio cuenta de dónde estoy trabajando», comenzó, con las manos entrelazadas con fuerza. «Él amenaza con vender la Mar Azul. Quiere convertirlo en otra cadena de restaurantes sin personalidad». El rostro de Javier palideció ligeramente, pero su voz permaneció tranquila. «¿Y crees que es tu culpa?» «Es mi culpa», exclamó Isabela con lágrimas en los ojos. «Lo hace para castigarme, para obligarme a volver, y en el proceso va a destruir todo lo que has construido aquí, todos los sueños que tienes para este lugar». «Isabela», intentó interrumpirla Javier, pero ella continuó. «No puedo permitir que eso suceda. No puedo ser responsable de destruir los sueños de tanta gente. El chef Miguel, los demás empleados, las recetas de su familia». «¿Y tus sueños?», preguntó Javier en voz baja, dando un paso hacia ella. «¿No importan?». Isabela sintió que una lágrima le corría por la mejilla. «A veces tenemos que sacrificar nuestros sueños por un bien mayor». «No», dijo Javier con firmeza, tomando sus manos entre las suyas. «A veces tenemos que luchar por ellos. No eres responsable de las acciones de tu padre, Isabela, y huir no resolverá nada. Pero el restaurante...». «La Mar Azul no es solo un edificio o un nombre», la interrumpió. «Es una familia de la que has pasado a formar parte, y las familias luchan juntas». En ese momento, el chef Miguel apareció en la cubierta. Su rostro, normalmente severo, mostraba preocupación. «Los vendedores acaban de llamar», anunció. «Se les ha ordenado cancelar todas las entregas a partir de la próxima semana». Isabela sintió que sus piernas se debilitaban. «¿Tu padre estaba realmente dispuesto a destruirlo todo?». «Entonces vamos al mercado local», respondió Javier con prontitud, sorprendiendo tanto a Isabela como al chef. «Utilizaremos productos frescos de pescadores y agricultores de la región. Podemos adaptar el menú, hacerlo aún más auténtico». «Eso aumentaría los costos», reflexionó el chef Miguel, pero había un destello de interés en sus ojos. «Y también la calidad», argumentó. «Javier, podríamos crear un menú que contara la historia de Tossa de Mar, utilizando solo ingredientes locales, algo único que ninguna cadena de restaurantes podría replicar». Isabela observó el intercambio entre ellos, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. ¿Cómo podía pensar en abandonarlos cuando se enfrentaban a la adversidad con tanto coraje? «¿Qué te parece?», preguntó Javier volviéndose hacia ella. «¿Todavía quieres huir o prefieres quedarte y luchar?». Los días siguientes fueron una explosión de actividad en la Mar Azul. Isabela descubrió que sus habilidades empresariales, que antes se utilizaban en las reuniones corporativas, podían reorientarse hacia algo más significativo. Mientras
Javier y el chef Miguel rediseñaban el menú. Ella estableció conexiones con productores locales. Doña Carmen tiene las mejores hierbas de la región, explicaba Julia, una joven pescadora que se había convertido en su guía en el mercado local. Y ese señor de allí, Pau, sus tomates son tan dulces que parecen cultivados en el paraíso. Isabela absorbió cada detalle, maravillándose con la riqueza de sabores e historias que descubrió. Cada productor tenía su propia narrativa, cada ingrediente llevaba el orgullo de generaciones. «Mira», comentó Javier una tarde, al encontrarla encorvada sobre hojas de cálculo en la cocina vacía. «Finalmente encontramos un uso para su MBA». Ella sonrió, mostrando los números que había calculado. «Si reorganizamos el menú según la temporada y creamos asociaciones fijas con los productores locales, podemos mantener los costos bajo control y seguir ofreciendo ingredientes excepcionales. Y lo más importante», agregó el chef Miguel, acercándose con una olla humeante, «el sabor es inigualable. Demuéstralo». Se trataba de un suquet de peix, un guiso de pescado tradicional catalán, pero hecho con pescado fresco traído directamente de los barcos esa mañana. El sabor era intenso, complejo, cargado de recuerdos del mar. «Esto», declaró Javier, «es lo que ninguna cadena de restaurantes puede copiar. Es el sabor de nuestra tierra, de nuestra gente». La transformación de la Mar Azul ocurrió de manera orgánica. Las mesas con manteles blancos almidonados dieron paso a una decoración más rústica y acogedora. Las paredes recibieron fotografías de productores locales y sus historias. El menú, antaño extenso y pretencioso, se ha convertido en una celebración concisa de la cocina local. Cada plato cuenta una historia, explicaba Isabela a los clientes curiosos. El arroz viene de los campos de Pals. El pescado lo ha pescado esta mañana Tony y su familia. Las hierbas se han recogido en el huerto de Doña Carmen. Los habitantes de Tossa de Mar comenzaron a frecuentar más el restaurante, trayendo amigos y familiares. Los turistas descubrieron el lugar a través de apasionadas recomendaciones. Las mesas, antes ocupadas por hombres de negocios en reuniones formales, ahora veían familias compartiendo comidas, parejas en citas románticas, amigos celebrando la vida. Una noche después del servicio, Isabela se encontró con Javier en la playa, su lugar habitual de reflexión. «¿Sabes lo que he notado?», dijo ella sentándose a su lado en la arena. «Cuando estaba en la empresa siempre hablábamos de construir legados, pero todo era cuestión de números, de poder. Esto», señaló hacia el restaurante iluminado, «es un verdadero legado». Javier le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Es nuestro legado ahora. Todos nosotros, tú, yo, el chef Miguel, nuestro equipo, los productores locales, estamos escribiendo esta historia juntos». Isabela apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la brisa marina acariciar su rostro. El miedo seguía ahí, la amenaza de su padre se cernía sobre ellos como una nube oscura, pero ahora sabía que no estaba sola. Había encontrado no solo un lugar al que pertenecer, sino también una causa por la que luchar. La noticia llegó en una soleada mañana de domingo, cuando la Mar Azul se preparaba para el tradicional brunch familiar. María apareció jadeante en la puerta de la cocina, con su rostro normalmente sereno, marcado por la preocupación. «Señorita Isabela», gritó, haciendo un gesto a la joven para que se acercara, «tu padre viene hoy a Tossa de Mar». Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cómo lo sabes?» «Carmen, el ama de llaves de la casa de verano, me llamó. Ha llegado de Madrid hace una hora y está de camino hacia aquí, con abogados». La cocina, normalmente un espacio de creatividad y alegría, de repente parecía demasiado pequeña.
El chef Miguel, que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación, se acercó con expresión decidida. Entonces le daremos la bienvenida, como damos la bienvenida a todos nuestros clientes, declaró con voz firme, con dignidad y nuestra mejor comida. Javier, que acababa de regresar del mercado con un montón de hierbas frescas, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Bastó una mirada de Isabela para entender la situación. «Es hora», dijo simplemente, colocando las hierbas sobre la encimera. No podíamos huir de él para siempre. Isabela miró alrededor de la cocina, a las personas que se habían convertido en su verdadera familia en los últimos meses. Julia, la joven pescadora, entregaba la pesca fresca del día. Pau, el granjero, colocó sus tomates perfectos en una cesta. El personal de cocina, todos unidos, esperando su reacción. «No», respondió ella enderezando los hombros. «No vamos a huir. Vamos a mostrarle exactamente lo que hemos construido aquí». Como si el universo tuviera un sentido de dramaturgia propio, Fernando Martínez eligió ese momento para entrar al restaurante. Isabela podía oír su voz autoritaria en el vestíbulo, exigiendo hablar con el gerente. «Quédate aquí», dijo Javier, tocándole suavemente el brazo. «Déjame hablar con él primero». «No», lo detuvo Isabela. «Tenemos que hacer esto juntos». Uno al lado del otro, salieron de la cocina y entraron en el salón principal. Fernando estaba allí, imponente con su traje italiano, acompañado por dos hombres de aspecto serio que llevaban maletines de cuero. Pero había algo diferente en su rostro. Además de la ira esperada, Isabela detectó algo que nunca antes había visto: incertidumbre. El restaurante estaba lleno de familias locales que disfrutaban del brunch dominical. Los niños reían, los ancianos compartían historias, las parejas jóvenes disfrutaban de la comida con sonrisas en sus rostros. Era una escena de auténtica felicidad que no todo el dinero del mundo podía fabricar. «Papá», dijo Isabela con voz clara y firme, «bienvenidos a la verdadera La Mar Azul». Fernando miró a su alrededor, sus ojos registrando cada detalle del entorno transformado. Por un momento, algo cruzó por su rostro, una sombra de reconocimiento, tal vez incluso de nostalgia. «¿Qué le hiciste a mi restaurante?», preguntó, pero su voz no tenía la dureza que Isabela esperaba. «Ya no es solo un restaurante, papá», respondió Isabela con voz suave pero firme. «Es un hogar. Una comunidad». Hizo un gesto, le barrido con la mano. «Ven, déjame mostrarte algo». Fernando vaciló, mirando a los abogados que lo acompañaban. Después de un momento de reflexión, hizo un gesto de despedirlos con un «esperen en el auto». Luego siguió a su hija, quien lo condujo a través del pasillo hasta la cocina. El aroma que los recibía era embriagador. Una mezcla de hierbas frescas, pan recién horneado y algo más. Algo que despertó un recuerdo lejano en Fernando. El chef Miguel estaba preparando un plato que hizo que sus ojos se abrieran un poco. «Eso es», empezó a decir con la voz quebrada. «Fideuá», añadió el chef Miguel sin quitar la vista de los fogones. «Receta tradicional de Valencia. Como solía hacer tu madre, ¿no?». Fernando guardaba silencio, observando la preparación del plato que no había comido en décadas. El aroma lo transportó instantáneamente a una pequeña cocina de Valencia, donde su madre preparaba el mismo plato los domingos, antes de todo el imperio, antes del dinero, antes de todo. «Como tú», empezó a preguntar. «María», explicó Isabela en voz baja. «Me habló de la abuela que nunca conocí, sobre cómo mantenía a toda la familia unida a través de su comida, sobre cómo su restaurante era el corazón de la comunidad». «Era un lugar sencillo», murmuró Fernando casi para sí mismo.
Apenas podíamos pagar las facturas, pero todos estaban felices, agregó Isabela. Como están aquí ahora. Javier se acercó llevando una bandeja de tomates frescos. Señor Martínez, estos vienen de la huerta de Pau, el mismo productor que abastecía el restaurante de su madre hace 40 años. Fernando cogió un tomate y le tembló ligeramente la mano. El aroma era exactamente el mismo que recordaba su infancia. ¿Cómo lo sabes? Pau es mi abuelo, respondió Javier con sencillez. Me contó historias sobre su madre, sobre cómo insistía en usar solo los mejores ingredientes locales, incluso cuando apenas podía pagarlos. Isabela observó a su padre absorber esta información, observando cómo las capas de dureza de los negocios comenzaban a agrietarse. El chef Miguel aprovechó el momento para servir una pequeña ración de fideuá. Fernando se llevó un bocado en la boca y por un momento Isabela vio algo que nunca antes había presenciado, lágrimas en los ojos de su padre. Es como si lo hiciera, susurró. Papá, dijo Isabela con dulzura, colocando su mano sobre la suya. La Mar Azul no tiene por qué ser otro restaurante de lujo sin alma. Puede ser algo significativo, algo que honre nuestra verdadera herencia familiar. Fernando miró alrededor de la cocina, a los rostros que lo observaban, no con miedo o resentimiento, sino con esperanza. Vio la pasión en los ojos de su hija, el mismo brillo que tenía su madre cuando cocinaba. Vio en Javier no a un simple camarero, sino a un hombre que compartía la misma visión que su hija. Fernando pasó toda la tarde en la Mar Azul, observando en silencio la dinámica del restaurante. Observó a Isabela moverse por la cocina con una confianza que nunca había mostrado en las reuniones corporativas. Se dio cuenta de que los clientes la trataban no como la heredera de los Martínez, sino como una parte genuina de esa comunidad. Tiene un don natural para esto, comentó María, acercándose a él con una taza de café. Igual que tu madre. Fernando asintió levemente, absorto en sus pensamientos. Elena siempre decía que Isabela tenía alma de mamá, murmuró, refiriéndose a su difunta esposa. Creo que nunca quise ver eso. Desde su discreto asiento cerca de la barra, observó a Javier e Isabela trabajar en perfecta armonía, compartiendo miradas y sonrisas que hablaban más que las palabras. Era el tipo de conexión que él mismo había compartido con Elena, antes de que el imperio empresarial comenzara a consumir todo su tiempo y atención. «¿Sabe, señor?», dijo el chef Miguel, sentado a su lado durante una pausa en el servicio. «Cuando Isabela llegó aquí, pensé que era solo otra mujer rica y aburrida que jugaba a la cocinera. Pero ella demostró que estaba equivocado. Tiene fuego en el corazón, como decimos en la cocina». Fernando observaba emocionada a su hija, explicando a un grupo de clientes el origen de los ingredientes de un plato. Sus ojos brillaban con la misma pasión que recordaba ver en los ojos de su madre cuando contaba historias sobre cada receta en su pequeño restaurante en Valencia. «¿Qué me ha pasado, Miguel?», preguntó Fernando en voz baja, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la vulnerabilidad de su voz. «¿Cuándo olvidé que la comida se trata de personas, no de ganancias?» «Nunca es tarde para recordar, señor», respondió sabiamente el chef. «Tu madre solía decir que una buena comida puede curar cualquier herida del corazón». En ese momento, Isabela se acercó tímidamente a su mesa llevando un plato. «Hice algo especial para ti, papá», dijo, colocando el postre frente a ella. «Arroz con leche, la receta de la abuela». Fernando miró el postre sencillo, decorado, solo con un toque de canela. El aroma lo transportó instantáneamente a sus mañanas de domingo en Valencia, cuando su madre preparaba el mismo dulce mientras tarareaba viejas canciones españolas. «¿Cómo conseguiste la receta?», preguntó con la voz quebrada.
En realidad, Isabela sonrió suavemente. Encontré tu viejo libro de cocina en el ático de la mansión, el que te quedaste después de la abuela. Ella vaciló, después de que se fue. Fernando recogió la cuchara con manos temblorosas. Cuando probó el primer bocado, no fueron solo los recuerdos los que lo inundaron, sino también la comprensión de lo que realmente importaba en la vida. El sol comenzaba a ponerse sobre Tossa de Mar, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosas que se reflejaban en las aguas del Mediterráneo. La mar azul cerraba después de otro día ajetreado, pero Fernando aún permanecía en su escritorio, observando a su hija ayudar al personal con las últimas tareas de limpieza. «Señor Martínez», se acercó Javier respetuosamente, «¿le gustaría acompañarnos? Tenemos una tradición aquí después de horas». Fernando siguió a Javier e Isabela hasta la terraza del restaurante, donde el chef Miguel ya había preparado una pequeña mesa con pan recién hecho, queso local y una botella de vino tinto de la región. Era un ritual sencillo que el equipo compartía después de cada jornada de trabajo. «Todos los días damos gracias por lo que tenemos», explicó Isabela en voz baja, sirviendo una copa de vino a su padre. «Y compartimos nuestras historias». «Como hicimos en Valencia», murmuró Fernando, aceptando la copa. Su abuela insistió en que nos sentáramos juntos después de que cerrara el restaurante, aunque fuera por unos minutos. El silencio que siguió fue cómodo, llenado solo por el sonido de las olas y la brisa nocturna. Fue Fernando quien finalmente la rompió. «Me equivoqué», dijo con la voz cargada de emoción. «Pasé tanto tiempo tratando de construir algo grande para ti, Isabela, que olvidé preguntarte qué es lo que realmente querías». Isabela sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Padre, no, déjame terminar», preguntó con dulzura. «Cuando tu madre se fue, me prometí a mí mismo que te daría todo lo que el dinero pudiera comprar. Pero ella siempre dijo que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos, en las historias que compartimos». Hizo una pausa y tomó un sorbo de vino antes de continuar. «Al verte aquí hoy, finalmente entendí lo que quería decir. Has encontrado algo que perdí hace mucho tiempo: autenticidad, pasión, propósito». «No perdiste, papá», respondió Isabela en voz baja. «Simplemente me olvidé de eso por un tiempo. Pero todo está aquí». Tocó el viejo libro de cocina que estaba sobre la mesa. «En las recetas de la abuela, en las historias de mamá, en los recuerdos que guardamos». Fernando miró a Javier, que observaba la escena con respeto y cariño. «¿Y tú, joven? Ahora entiendo por qué mi hija decidió quedarse. No solo estás sirviendo comida, estás preservando tradiciones, construyendo comunidad». «Señor Martínez», respondió Javier con sinceridad, «su hija me enseñó que los mejores sabores vienen cuando mezclamos lo viejo con lo nuevo, la tradición con la innovación, como lo ha hecho la Mar Azul». El chef Miguel, que hasta entonces había estado observando en silencio, levantó su copa. «A la familia», propuso, «el que tenemos por sangre y el que elegimos por amor». «A la familia», repitieron todos, y Fernando se dio cuenta de que la palabra tenía ahora un significado mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la cubierta de la Mar Azul. La transformación que comenzó ese día superó las expectativas de todos. Fernando no solo dejó de vender el restaurante, sino que se convirtió en un visitante frecuente, redescubriendo poco a poco el placer de las cosas simples que había olvidado. En una soleada mañana de domingo, la Mar Azul estaba especialmente concurrida. Las mesas se habían dispuesto a lo largo de la cubierta, formando una gran mesa comunal decorada con flores silvestres y hierbas aromáticas. El aroma del pan recién hecho y el café recién hecho
flotaba en el aire mientras comenzaban a llegar los primeros invitados. «Todo es perfecto», le susurró María a Isabela, ajustándose el sencillo vestido blanco que llevaba la joven. «Tu mamá estaría muy orgullosa». Era el día de la boda de Isabela y Javier. No una gran ceremonia en un hotel de lujo, sino una celebración íntima en el lugar que se había convertido en el corazón de sus vidas. Los invitados eran una colorida mezcla de mundos que alguna vez habían parecido incompatibles. Ejecutivos, con trajes caros, se sentaron junto a pescadores y agricultores locales, todos unidos por la comida y la alegría del momento. Fernando observó la escena con los ojos llorosos, recordando cómo había cambiado su propia historia. La Mar Azul era ahora más que un restaurante en su portafolio, era un proyecto familiar que unía tradición e innovación. Bajo la dirección conjunta de Isabela y Javier, se había convertido en uno de los lugares más queridos de la Costa Brava, no por su lujo, sino por su autenticidad. «¿Sabes, papá?», dijo Isabela, acercándose a él antes de que comenzara la ceremonia. «Encontré algo interesante en el viejo libro de cocina de la abuela». Le mostró una página amarillenta donde, en los márgenes, su madre había escrito una pequeña nota. «El secreto no está en los ingredientes, sino en el amor con el que preparamos cada plato. Esta es la verdadera herencia que debemos transmitir». La sonrisa de Fernando fue interrumpida por el chef Miguel, que salió de la cocina con un plato especial. «La receta que tu mamá sirvió el día de tu boda», anunció. «Se recuperó y se preparó tal como ella lo hizo». La ceremonia fue sencilla y emocionante, con el mar como testigo. Cuando Javier e Isabela intercambiaron sus votos, no solo hablaron de amor, sino también de sueños compartidos, tradiciones consagradas por el tiempo y un futuro construido sobre los cimientos del pasado. Durante el almuerzo que siguió, los platos tradicionales se mezclaron con creaciones modernas, cada una contando una historia diferente. Fernando observaba a su hija, ahora una mujer realizada, compartiendo risas con Javier mientras servían personalmente cada mesa, deteniéndose para escuchar historias e intercambiar abrazos con los invitados. A última hora de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, Fernando se levantó para brindar, miró los rostros a su alrededor. Su familia extendida, unida no por obligación o estatus, sino por amor y respeto mutuos. Mi mamá solía decir que una comida nunca se trata solo de la comida, comenzó con la voz cargada de emoción. Se trata de las personas que reunimos, las historias que compartimos, el amor que cultivamos. Hoy, gracias a la valentía de mi hija y a la pasión de Javier, la Mar Azul ha vuelto a ser exactamente eso. Un lugar donde se escriben historias, donde se honran las tradiciones y donde comienzan nuevos capítulos. Isabela y Javier intercambiaron una mirada cómplice, con las manos entrelazadas sobre la mesa. El sueño que comenzó en una noche cualquiera, con una bebida especial y una conversación sincera, se había convertido en algo más grande que ellos mismos, una historia de amor que iba más allá del romance, llegando a la familia, la tradición y el coraje de seguir el corazón. La Mar Azul continuaría evolucionando y creciendo, pero ahora sus cimientos estaban firmemente plantados en las cosas que realmente importaban, no en las ganancias o el estatus, sino en las verdaderas conexiones, los sabores auténticos y el amor que convierte los ingredientes simples en recuerdos inolvidables.